Hola, ¿qué tal? Soy Katy Quintero y esto es Entre lo Humano y lo Divino. Un podcast que hacemos con todo nuestro amor para ustedes, para nuestro crecimiento personal y nuestro acercamiento con Dios. A través de esas pequeñas prácticas que podemos incorporar en nuestro día a día para tener, como les digo siempre, una fe cada vez más vibrante y verdadero gozo en nuestros corazones. Bienvenidos una vez más a este espacio. Como les recuerdo siempre, este programa es para la gloria de Dios y para nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María. Hoy con un tema de esos que nos encantan en este espacio, los santos. Y lo hemos titulado Santa Carmen, la historia real. Y es que hoy vamos a hablar, como lo acaban de escuchar, de Madre Carmen Rendiles, la primera santa de Venezuela, recientemente canonizada por nuestra iglesia. Un orgullo para toda esa nación. Y es que la vamos a conocer, pero no solamente desde esa santidad y desde esas virtudes, sino también desde la mujer, la familiar, esa persona extraordinaria que tuvo la capacidad de escuchar a nuestro Señor y poder sembrar la semilla de la fe en tantos corazones. Y además ahora lo va a seguir haciendo, pero desde el cielo a través de su intercesión. Para ello ha venido una persona muy especial. Y es que hoy vamos a hablar de ella desde el corazón, desde la familia. Nos acompaña su sobrina nieta, alguien que pudo compartir con ella en vida tantos momentos íntimos en familia. Es un placer y de verdad un honor para mí presentar a la señora Corina Hernández. Bienvenida. Gracias por esta invitación, sobre todo, hablar de mi tía Carmen. Siempre me voy a referir a ella como mi tía durante el podcast porque me cuesta mucho decirle Santa Madre Carmen porque, claro, yo me relaciono con ella como mi tía. La conocí como mi tía y esto ha sido algo que ha ido evolucionando y creciendo. Y yo aprendiendo en este proceso de que mi tía es santa. O sea, wow, o sea, qué grande, ¿no? Qué honor. Entonces, me voy a referir hacia ella, cuando hable de ella, como mi tía, al igual que tengo otras tías monjas, otras dos tías monjas. Entonces, de ella también me voy a referir como mi tía. Voy a mencionar sus nombres públicos, pero siempre voy a hablar de mi tía. Siéntete completamente cómoda porque para nosotros precisamente esa es la alegría y el gozo que yo siento ahorita. Cuando pensaba, Dios, voy a estar hablando con la sobrina de una santa. Para mí era como, qué privilegio y por eso lo menciono. Así que este espacio es para eso, para darle la gloria a Dios. Y yo sé que ella está aquí con nosotros acompañándonos hoy. Estoy segura que es ella quien me sienta aquí. Porque yo he sentido su mano metiéndome, empujándome, guiándome en este camino. Nunca me imaginé que iba a estar sentada haciendo podcast sobre mi tía. No es algo que yo hago, o sea, yo soy fotógrafo y ella descubrió cómo llevarme para este camino. O sea, ya un día nos llamaron, no sé si te cuento la historia antes que me pregunten. No, claro que sí, Un día cuéntamela. nos llamaron, me llama mi mamá, nosotros somos 6 hermanas, somos 6 hermanos, y mi mamá llama y dice, mira, tiene la canonización de tu tía, ¿quién puede venir? Todas vivíamos fuera. Y la única que podía ir era yo. Y yo me voy para la canonización de mi tía como que si voy para el matrimonio de mi tía. O sea, no sé, como que no realizaba la grandeza de lo que era. Y llego a la canonización, claro, todo era como wow, grandioso. Es que me acuerdo las aguacamayas volando cuando levantaron el velo, la música, miles de padres, monjas, el pueblo venezolano. O sea, era como una emoción todo este evento que nunca me esperé de la canonización. Nunca había ido a una canonización. Yo creo que poca gente ha ido a una canonización. Y más de tu tía. Un familiar. Pero claro, no te das cuenta. Cuando te lo dicen, vives en otro país, no te das cuenta. Fue la canonización de tu tía. O sea, que vente. Y no lo realizas. Y me acuerdo cuando llegué a ese lugar y empieza a pasar todo, ahí empieza como a aflorar la emoción y el tema. Y además la gente, como decías tú, ay, el honor de tener a la sobrina. O sea, yo no me siento así, pero la gente te toca. Yo caminaba y la gente me tocaba como que si fuera reliquia, ¿sabes? Es una cosa rarísima. Yo veía, Dios mío, pero esto es grande, ¿sabes? Yo no me había dado cuenta que esto era tan grande. Entonces, claro, yo estoy clarita cómo mi tía me metió en esto porque yo en la curiosidad, yo soy fotógrafo y decido, cuando termina la canonización, se me despierta la curiosidad por mi tía y digo, no, yo voy a fotografiar la casa de mi tía. Y me voy a fotografiar las reliquias de mi tía. En ese entonces no sabía que eso se llamaba, o sea, no tenía cultura sobre las reliquias. Y me voy a fotografiar las reliquias de mi tía, la casa de mi tía, donde ella vive, o vivía sus últimos años, y la casa madre donde ella vivía. Y empiezo yo con
¿sabes? Como se me empieza a despertar esta curiosidad por los santos. Lo cómico es que empecé a estudiar a otros santos, empecé a fotografiar después otras reliquias de otros santos, me dediqué a eso tengo varios años haciendo lo mismo, investigando los otros santos y a mi tía tomándola for granted. O sea, no estudiaba sobre ella porque era mi tía, me daban la reliquia, yo la llevaba, pero es mi tía y como la conocí. Ella se murió cuando yo tenía 12 años. Ya estaba Entonces, grande. claro, no es que mi tía la conozco, o sea, en aquella época, acuérdate que en aquella época era otra dinámica, entonces tú llegabas y saludabas a tu tía y le decías, bendición tía, y ya te ibas para el parque a jugar, ¿sabes? O sea, no era que te sentabas a hablar, y siempre la veía, claro, muy linda, con mucha dulzura, bueno, no es linda espiritualmente. Hay gente que me dice que yo me parezco a ella. Bueno, aquí están las imágenes. No, mis hijos me dicen, no, que tú te pareces a ella. Y digo, cónchale, ojalá me parezca a ella espiritualmente. Sí. Pero, bueno, entonces ahí comienzo yo a descubrir la santidad y lo que significa ser santo. Porque para mí ser santo era así como un cuento de hadas en otra parte del mundo. Algo allá lejos. Sí, eso era como, ¿sabes? O sea, San Agustín, o sea, wow, ahora mi tía está montada ahí. Es impresionante, es impresionante. Me encanta que hayamos empezado así, fíjate, por lo que está pasando ahorita y después vamos a rebobinar y esto va a ser un atrás, adelante en la historia de ella, pero así, con esa naturalidad, porque lo que queremos es que ustedes conozcan a Madre Carmen, esa, la humana, la que hacía cosas en su casa, la que se abrazaba con sus sobrinos, con sus familiares, y esa es la Carmen que vamos a conocer hoy. Ahora, a mí me encanta, que es parte de nuestra tradición, hacer una oración, que es la que nos encomendamos aquí al Espíritu Santo, Corina, para que este programa sea lo que nuestro Señor decida. Entonces vamos a empezar con la oración y que el Señor nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, te pido en este momento que envíes a tu Espíritu Santo, a tu Espíritu Divino, para que llene cada rincón de este espacio. Espíritu Santo, yo te invoco desde mi corazón y te pido que en este día sea tu mensaje a través de nosotros. Bendice a nuestra invitada, a todos los que hacemos parte de este programa y a toda nuestra audiencia. Señor, yo te pido hoy paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensiva, suave y humilde, para poder ver a mis hermanos más allá de las apariencias y así poder apreciar las bondades de cada uno. Cierra nuestros oídos de toda murmuración y guarda nuestra lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan sean los que permanezcan con nosotros. Hoy quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí puedan sentir tu presencia, Señor. Revístenos de tu bondad y permite que durante este día te podamos reflejar. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora sí, vamos a irnos tiempo atrás. Cuando nace tu tía en un 11 de agosto de 1903 en Venezuela. Cuéntanos en qué ciudad nace Madre Carmen. ¿Cómo fue la infancia de esta mujer? De lo que me imagino te habrán contado tu madre, tu abuela. Todo lo que tengo porque me lo han contado. Qué bella la oración, por cierto. Ay, muchas gracias. Todo lo que sé de ella, de su infancia, es porque lo he leído, me lo han contado. Como dije anteriormente, antes de la oración, que curiosamente, como yo tomaba a mi tía for granted, o sea, porque era parte de mí, yo crecí ahí, nunca estudié sobre ella. O sea, no sentía esa necesidad. Cuando yo vengo a leer sobre mi tía ahora, o sea, recientemente. Entonces, bueno, ella me abrió las puertas para que yo estudiara a otros santos. Mira qué bella cómo me lleva. Para que yo conozca otro santo, para que conozca que existe, cómo se llega a la santidad. O sea, yo conocí mucho más a otros, o sea, no mucho más, sino estudié sobre otros santos primero que a ella. Fíjate. Entonces, sí, mi tía Carmen, ella nació en Venezuela, en Caracas, en una familia bien, donde ella tenía todas las comodidades, era una persona. A mí me impresiona porque una de las cosas que más me impresiona de ella es que ella viene de una familia donde
viven muy cómodamente, tienen sus altos y sus bajos. Ella era una niña que en aquella época, cuando tú naces con un defecto físico, se vuelve como un tabú. Pero a ella la trataron, ella nació sin el brazo izquierdo, me faltó contar esto. Ella nació sin el brazo, pero... Derecho. Derecho, claro. Tengo en mis Sí. notas que era el bracito derecho. Ok. Pero, No. y era un tema de nacimiento que Sí, nadie sí. se esperaba en el momento cuando ella Nadie nace. se esperaba esto. Y cuando, claro, ella nace y tratan de llevarla de la manera más... O sea, eran 9 hermanos, crecieron 7, porque en la época de antes, ¿sabes? Como que se morían más fácil. Entonces, ella durante su infancia, ella era una niña normal, jugaba, le hicieron sentir siempre muy normal. O sea, y ella como tenía el brazo de madera, de alguna manera parece que ella tenía un carácter fuerte y dominaba. O sea, era líder fíjate que como Papá Dios la va... Yo leía el otro día la vida de ella y decía, wow, que Papá Dios la fue formando, porque fue una mujer líder en su familia, no siendo la mayor, creo que era la tercera. Entonces... fue una persona líder en su familia ya desde pequeña, o sea, y mandaba y dominaba y con una fortaleza y con una firmeza y siempre muy alegre, que era una cosa que la caracterizó siempre. Nunca se sintió como disminuida porque no tenía brazo. Creo que para ella durante sus primeros años de vida más bien era una fortaleza, porque veo que ella dominaba en su casa. De hecho, cuando su padre se muere, la deja a ella encargada de que lleve su casa adelante. Wow. Porque la sentía que de todos sus hermanos, siendo ella la tercera y teniendo 3 hermanos varones o 2, porque uno se murió, la deja a ella a cargo al frente de su familia. Entonces, claro, ya era una mujer que demostraba tener bastantes virtudes, ¿sabes? Además que parece que era súper bondadosa. Bueno, todo esto pasa en su niñez, cuando ella llega más o menos a los 15 años, que entra en el colegio, en Caracas, donde están todas las niñitas de Caracas, ¿sabes? Todas bonitas, perfecticas, y ella sin su bracito. Ahí empezó, yo creo que fíjate que yo pienso que el brazo es lo que la lleva a ella a la santidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde ella se quiebra, ahí es donde ella empieza a sentir la inseguridad, ahí es donde sus padres la empiezan a no llevar a las fiestas, donde ella no se pone todos los vestidos de moda. O sea, la arrancan del mundo, de ese mundo que estamos nosotros tan distraídos, y pasa algo en la familia que no recuerdo cuál fue la situación, que ellos deciden llevársela y sacarla del colegio y irse un tiempo a vivir, creo que se murió su hermano. Exacto, se murió su hermano, 2 años menor que ella, tenía como 16 años, ya llegamos a los 18 años. Este cuento de la inseguridad del colegio, de la vida social, de que ella la retiran de la vida social, porque bueno, el tema del bracito. Entonces, claro, una niña de que ve a todos sus hermanos y a todas sus hermanas. Ella es hermana de mi abuela. O sea, yo sé quién es mi abuela. O sea, obviamente eran niñas que iban para fiestas y estaban en la vida allá afuera. Y una época eran 5 hermanas. Esas sí vivieron toda la vida. 7 se quedaron vivos hasta... Yo los conocí a todos. Entonces, imagínate tú, esa pobre señora que ve que todas sus hermanas tienen novios, van para fiestas, hacen esto. Entonces, claro, ella cuando a los 18 años, su hermano menor que ella, de 16 años, se muere, y Efraín se llamaba, ella se deprimió mucho. Y entonces deciden llevársela, o sea, se puso muy triste, no creo que se haya deprimido, creo que se puso muy triste, a lo mejor se deprimió, no sé. Pero se la llevan según lo que yo leí, se la llevan a Los Teques, nosotros teníamos tierras en Los Teques, entonces eso es un lugar a las afueras de Caracas, o sea, como queda como una hora de Caracas, de la capital. Son como tierras, es como el campo. Como la casa, fincas, como fincas. sí. Ajá, exacto. Entonces la llevan y se quedan allá, y ella en la casa del campo, ella decide que, o la ponen ella decide que hacer algo y empieza a ser catequista de los niños y empieza como a conseguir esa vida interior y como que a volcarse a Dios, aunque ellos vienen de mi familia siempre fue muy católica, mis abuelas, yo sé porque mi abuela era súper católica, y viéndola en la vida normal, pues viendo a mi abuela en la vida del mundo. O sea, mi abuela fue una señora de misa casi que de rosario diario seguro, porque me acuerdo ella siempre rezando el rosario, y eran de misa, ¿sabes? Primera comunión, de rezar. Bueno, de hecho mi mamá tiene una hermana monja también. Claro, me imagino que mi tía Carmen la inspiró seguramente. Sí, claro. Entonces, y a su hermana menor. Entonces, la hermana menor de mi tía Carmen. Entonces, dicho esto, ahí ella empieza a hacer su camino hacia
hacia su vocación. Porque fíjate que no todos nacemos santos. No. La gente se va formando en el camino por las cosas y las situaciones. Y generalmente son adversidades. Generalmente son cosas que te quiebran, las que te hacen mirar a Dios. ¿Correcto? Entonces, ahí es donde ella empieza su camino real a mirar hacia la vida religiosa. Porque ella empieza a ser catequista, empieza como que a ser como una, ¿sabes? A entregarse y a ver más al Señor. Claro, o sea, empieza a dar esos primeros pasitos Esos de primeros acercamiento. pasos de acercamiento, aunque siempre creció en una familia muy católica. O sea, la época de antes ellos rezaban el rosario, iban por misa en familia. Muy practicante, claro, que eso es lo que vemos de nuestras abuelas claro. siempre. Ahora, entonces ella empieza este camino. ¿A qué edad ella ya siente el llamado y le dice a la familia, me quiero dedicar? ¿Hay un récord de en qué momento ella dice, ahora sí me voy a consagrar a la vida religiosa? ¿Y cómo toma la familia esa noticia? O sea, ¿se alegraron de que ella encontró como su camino? No necesariamente. Para mi tía fue un gran dolor cuando para mi abuela, perdón, para mi abuela no, ya esa sería... ¿Tu bisabuela? Claro. Esa sería mi bisabuela. O sea, para ella fue un golpe. Un gran dolor, un golpe porque su padre había muerto. Se muere su esposo, quien le deja todo a cargo a su hija, Carmen. ¿Y era la única mujer? No, eran 5. O sea, mi abuela es hermana de ella. Ah, claro, las 2 mujeres y los varones. Sí, eran 5 mujeres y 2 varones, porque uno se murió. Ok. Y ella se queda a cargo de todo y ayuda a su mamá en todos los quehaceres de la casa. Ellos se encuentran que de repente tienen que recortarse en algunas comodidades, entonces hay que despedir ciertos servicios, qué sé yo. Y ella ayuda a su mamá y apoya a su mamá mientras esto está sucediendo, y me imagino que ella se va enriqueciendo en su vida espiritual. Entonces yo sé que, no sé exactamente qué fecha, pero sé que su padre se muere, y en el momento que su papá se muere, para ella fue un golpe muy duro, se quedó ayudando a su mamá un tiempo, pero después de eso, déjame decir, yo cronológicamente, a mí nadie me ha preguntado esto nunca, mira todo lo que me tengo que recordar que he leído. No, pero fíjate que lo que más me impresiona es la respuesta. Yo sé que mi tía, a mi abuela, sería mi bisabuela, le pegó mucho. O sea, claro, le pega mucho porque esa era su hija, su mano derecha. Claro. Esa es su mano derecha, porque las demás se iban a casar, iban a hacer vida. Ella no, esa era su hija que se iba a quedar con ella, ¿sabes? Entonces, esto lo estoy asumiendo yo, estoy sintiendo como lo que me imagino que debe haber sentido. Perdón. Yo sé que ella... mira, te voy a hacer mi pañuelo, que ya lo traje aquí por si acaso, porque... Claro, mostrémoslo, porque eso es... Por si acaso... Ahí está Madre Carmen y José Gregorio Hernández. Entonces, de la canonización. Bueno, entonces, claro, para mi tía fue duro, muy duro aceptar, para mi abuela, perdón, para mi bisabuela, perdón. Fue muy duro aceptar que mi tía se iba a ir a meter a monja. ¿Sabes? Porque de alguna manera entregar la vida. Entregarla. Eso sí, yo sé que hay un punto donde ella le dice cuando se está yendo para el noviciado, y mi tía Carmen está llorando, y ella le dice, no, aquí no se llora, y la decisión tú la tomaste, y a mí no me gusta la gente que se divorcia, así que si tú te metiste ahí, te quedas ahí, y llorando no te quiero, te me vas contenta. ¡Wow! Sí. ¡Qué respuesta! Pero con mucha sabiduría. Sí, o sea, claro, ya si te lanzaste, ve con todo. Ve con todo y aquí... Y sin llorar. Y aquí yo no acepto divorcio. O sea, no te me regresas. Si te casaste con Jesucristo, sigue ese camino. Fíjense lo bonito de esto, los que me están viendo, porque a veces pensamos, como dice ella, primero que todos nacen santos. No, es que esa gente es de otro mundo, entonces nacieron santos. Después, no, es que en su familia todo fue fácil la decisión. No, esta gente también pasó por momentos difíciles de duda, incertidumbre, pero ahí es donde nosotros tenemos que aferrarnos a Dios y rendirnos ante Él, y que sea Él el que nos guíe, como hizo Madre Carmen, que se fue. Hablemos ya de su vida como novicia, porque ya ella se vuelve esta monjita maravillosa en Venezuela, y ella es reconocida por hacer muchas obras, Corina. O sea, en escuelas. Es más, ella hace una consagración muy importante, que me gustaría que le contaras a la gente sobre la consagración de las siervas de Jesús del Santísimo Sacramento. ¿Cómo nace todo esto? ¿En qué lugares ella servía? Porque sé que habían unas escuelas y lugares especiales donde ella era, fundadora y parte del alma de esos lugares. Ok, entonces mi tía se va a esta congregación, ella empieza a buscar para que la acepten en cualquiera de las casas de noviciados, de cualquiera de las congregaciones en Venezuela, y empieza a buscar. Y no la aceptan por su brazo. Porque acuérdate que en aquella época el no tener un brazo era un impedimento.
Es más, creo que por ley ella no podía dar clase, algo así, leí en algún libro leí eso. Entonces, en algunas congregaciones, no tenían como la cláusula, mira, si tienes alguna discapacidad, tú no puedes entrar a ser monja. Entonces, imagínate tú, ella buscándose monja y era como rechazada y rechazada, ella empieza como a hacer esa vida de espiritual y de novicia, ella sola, por ella solita, porque decía, bueno, no me aceptan, qué sé yo. Entonces llega a esta congregación a Venezuela, francesa, mi tía hablaba francés, y ella va, unas amigas la llevan, la llevan y le cuentan que está esta congregación nueva francesa que llegó, y la acompañan, y ella, cuando toca la puerta, de alguna manera hay como una química entre la Madre Superiora y ella dice, esto es. Y se queda con ella. Ella la mandan para Francia, a Toulouse, a hacer su noviciado. Y ella hace su noviciado y su crecimiento en Francia, bajo los estatutos de la Congregación de las Siervas de Jesús del Divino Sacramento. El Divino Sacramento que se llama, ¿no? Sí, del Santísimo Sacramento. Del Santísimo Sacramento. Menos mal que aquí alguien hizo su tarea. No, pero fíjate qué lindo, porque uno tampoco se esperaría eso. Y ese es otro obstáculo. O sea, yo estoy viendo que la vida de Madre Carmen... Por eso es que es bueno hablar, ¿vieron? Con familiares, porque nos cuentan la realidad. Un obstáculo, otro obstáculo, claro. otro obstáculo. No ya fácil. con la decisión y metida en el mundo buscando al Señor. O sea, no es tan fácil a veces como creemos que, no, es que se fue ahí porque... No, fue un reto. No. Se pudo haber incluso retirado y decir, ya sabes que ya no me aceptan. Sí. No, Pero, gracias a Dios llegó esta gente a Venezuela, esta congregación. Dios. ¿Sabes? Que era un poco más amplia y les pareció fantástico. Mi tía, mientras tanto, hizo cursos de carpintería, mi tía, mientras tanto, hizo cursos de pintura, mientras tanto, o sea, ella hacía de todo. Su brazo no le impedía hacer nada, que eso es una cosa increíble, porque ella nunca se limitó, nunca dejó que la adversidad la limitara. Mira lo que es el querer hacer las cosas, ¿sabes? Y el tener seguridad en sí misma, porque al fin del día ella o sea, ella entendió que ella tenía que agradar a Dios, ella no está agradando al mundo, o sea, ella da gracias, hay un momento dado donde yo leí en algún punto que ella da gracias a Dios, que ella no fue aceptada ni metida en esa vida del mundo, porque entonces pudo conocer de esa manera a Dios. Qué belleza. Sí, muy bello. Además, ver la humildad, que era lo que te contaba antes, de ella renunciar a su vida de comodidad. Pues que yo conocí, claro, yo vi cómo ella vivía, yo vi su cama, sus almohadas, sus zapatos. O sea, era de tanta sencillez y era tan pequeñita, ¿sabes? Y además disminuida, porque ella... Bueno, no me quiero adelantar tus preguntas, pero, no sé, pero ella era una persona que sufrió de artritis a los 40 años, muy severa. Muy joven. Y se fue es más, yo cuando la conocí, ya al final de su vida, ella tenía una manito así entullida, más la otra de madera, muy pesada, porque era una prótesis como antigua, ella nunca se la quiso cambiar, no sé si lo hizo por ofrecimiento, pero ella nunca quiso cambiarse la prótesis, porque no era por falta de no poder hacerlo. Ella todo lo que le daban lo entregaba. Ella no se quedaba con nada en sus manos, era todo para los demás. Entonces tú veías su cuarto, aquella sencillez de la incomodidad de su cama, porque es que yo vi la cama de mi tía era mínima, bueno, todas las camas de todas las monjitas eran como pequeñas porque ellas hacen votos de pobreza, lo cual me pareció, viniendo donde ella viene siendo tan líder en su casa y en su familia y durante su infancia, y renunciar a todo eso, ¿sabes? En volverse una persona volverse tan pequeñita y entregárselo todo a Dios. Entonces tú dices, wow, cómo Dios puede moldear a una persona. Claro. ¿Me explico? A través de sus adversidades, como dices tú. Totalmente. Mira qué historia cada evento nos sorprende más. De su personalidad, ¿qué recuerdas que decía la gente? ¿Cómo era ella cuando estaba con su familia en esos momentos que quizás pudiste compartir con ella? ¿Cómo era? Bueno, lo que yo pude compartir con ella, tengo muy vagos recuerdos, porque siempre que llegaba, ella estaba sentada, ya yo la conocía a ella en su silla de ruedas, mi hermana sí las conoció parada, pero yo me acuerdo de ella en su silla de ruedas. Y claro, tú la saludabas, bendición, tía, y sabes, ella siempre muy cariñosa, pero muy disminuida, y de alguna manera a mí me daba como timidez, ¿sabes? Y estaba siempre mis tías y mi abuela, y estaban todas como que las mayores. Entonces, como te dije al principio, yo llegaba, saludaba, y yo sabía que yo no podía estar con los mayores. Yo me iba al jardín a jugar o para donde me mandaran, ¿sabes? Los niños para el jardín, váyanse a merendar, claro. Tú no te mezclabas con los adultos. Y, por ejemplo, yo pensando en todas estas cosas que hizo, ¿cuál crees tú que es
el carisma más importante que ella deja en Venezuela, de todas estas cosas que ella pudo hacer en ese país? ¿Tú dirías esto fue...? Yo creo que, yo no te voy a decir... Creo, bueno, que su carisma que la caracteriza a la congregación es la Eucaristía y la adoración. Ella era una persona con todas las responsabilidades que tenía, porque hizo varios colegios, hizo varias congregaciones. Ella transformó, yo no sé si, eso no te lo expliqué en la pasada, creo que me lo preguntaste, ella fundó la congregación de las Siervas de Jesús. O sea, en la Segunda Guerra Mundial, las monjas no se podían comunicar, se fueron, y no se podían comunicar con las que dejaron en Venezuela, dejaron a mi tía encargada, pero no había comunicación. Entonces fue como un periodo de 10 años que mi tía tuvo que trabajar para poder hacer que la congregación fuera fundada en Venezuela, con con todos los estatutos que tenían de la base de la primera congregación de donde ella venía, porque durante la Segunda Guerra Mundial se cambió un poco la ley, entonces esta congregación, que era regida por Francia, tienen como un poco más de libertad y entonces ya pueden ir para su casa, son como más consagradas que de hábito y de clausura. Entonces, como que le quitan una cantidad de cosas que ellas estaban acostumbradas. Entonces, cuando le dijeron esto, mi tía reacciona y todas las monjas como que, wow, no puede ser, nosotros no nos queremos ir para la casa, nosotros no nos queremos quitar el hábito, nosotros no, ¿sabes? Entonces, mi tía empieza a pelear, bueno, no a pelear, porque era una gran mediadora. A luchar. Una gran mediadora, a luchar para que esa congregación conservara los estatutos de la fundadora original en Francia y que ya había muerto, y en Venezuela siguiera esa congregación como se había fundado inicialmente. Entonces ella hace todo este proceso, ella es la que se encarga y funda las Siervas de Jesús en Venezuela. Entonces, al fundar las Siervas de Jesús en Venezuela, ya había una cantidad de monjas ya adentro, pero ella sigue su misión y entonces abren todos estos colegios bajo su mando, todo esto lo hacen ya bajo ella, consiguen todos estos colegios, funda varios colegios en Venezuela, en diferentes lugares para niñas con necesidad, o sea, personas de bajos recursos, en Colombia también te dije, ¿no? En Colombia también, y congregaciones, o sea, de monjas en distintos lados de Venezuela, y creo que en Colombia también. Entonces, bueno, fue una persona obviamente que, y su carisma principal de la congregación es la Eucaristía y la adoración al Santísimo, porque ella dice que sin Dios no se puede hacer nada. Y por supuesto la vocación a los sacerdotes, porque ella dice que los sacerdotes son los que se cristifican, y sin sacerdotes no hay Eucaristía. Entonces, sin sacerdote no hay adoración. Entonces, una de las cosas por las que ella siempre luchó fue, primero, por defender, abogar, y sobre todo rezar por los sacerdotes. Los atendían a todos, o sea, ellas tenían las congregaciones de ellas, iban para las diferentes casas de los sacerdotes y obispos. Y ella era guía espiritual también de algunos obispos, pues tenía una gran sabiduría. Y bueno, y sé que ella todos los días de su vida, no importaba qué, en las mañanas ella pasaba 2 horas en el Santísimo. Wow. ¿Sabes? Y en ese momento nadie la podía molestar. Ya después de eso ella salía para el mundo entregaba con su alegría, no importa lo que estuviera pasando, ella no dejó un solo día de ir para la misa ni el Santísimo, ni hacer sus obligaciones, nunca. O sea, ella no importa lo que le estaba pasando. Me encanta eso porque fíjate, otro santo más que nos recuerda la importancia de la Eucaristía, claro, como Carlo Acutis, como tantos, ¿no? Y por supuesto la oración al Santísimo, que yo creo que es un alimento y un regalo muy grande que uno se hace. Pero me queda una reflexión muy grande para todos los que me están escuchando, cuánto debemos orar por los sacerdotes y por nuestra iglesia, porque al final del día son nuestros líderes, son los que están ahí en la mitad, como te dices, son ese instrumento en la confesión, en la Eucaristía, son guías espirituales y ellos también necesitan de nuestra oración. Claro, y como mi tía, hay un momento que le dice a las hermanas de ellas, a sus monjitas, le dice, si ellos, no les puedes criticar, porque si ellos pecan es culpa de nosotras. Imagínate tú. O sea, ella sentía que su responsabilidad era mantener a los sacerdotes y buscar vocaciones. Imagínate tú. Qué o sea, ella tenía belleza. esta cosa por los sacerdotes y digo, bueno, déjese que se hereda. Pues yo, no hay sacerdotes que yo vea que no me quiera ser amigo de él, amiga de él. Qué belleza. Sí. Bueno, tu tía
Definitivamente nos queda clarísimo que hizo demasiadas obras y eso es importante porque son los referentes que nosotros necesitamos. Claro. En un momento de su vida que ni ella se imaginaba que iba a llegar a los altares, cuántas cosas fue construyendo por amor a Dios, por amor al servicio y por entregarse a su comunidad. Y bueno, eso es lo que siempre Jesús espera de nosotros, que veamos al prójimo, a Jesús ahí en la carita de ese que podemos ayudar. Ahora, tu tía muere, cuéntanos un poquito acerca del fallecimiento y dónde reposan los restos de tu tía. Los restos de mi tía están en el Colegio Belén, un colegio que ella fundó, pero fueron trasladados de la casa madre, o donde la enterraron, que sí, creo que fue en la casa madre, fueron trasladados al Colegio Belén porque había una filtración, o sea, por casualidad. Y ahí hoy en día está el museo de ella. Mi tía muere de una insuficiencia renal, pero ella trabajó hasta el último momento. O sea, es más, fue muy bonito porque antes de irse para el hospital, un mes antes, ella se hizo una misa enfrente de su cuarto, que ella estaba postrada en el cuarto, ya con esta insuficiencia renal, ya todavía la habían nombrado superiora otra vez, o sea, ella seguía siendo la madre superiora de todas 2 años antes, o sea, la habían a los 70 y pico de años, con toda la discapacidad, porque ella tuvo un accidente muy grande a los 70 años, a los 70 años tuvo un accidente muy grande. Se fractura el fémur, ¿no? Sí, tuvo una fractura de fémur, pero ella nunca se quejó. O sea, jamás se quejó, siempre con alegría. Fue impresionante porque todavía dentro, eso lo dije en algún lugar, en algún podcast antes, que ella, pues que eso me llama mucho la atención, que ella en el accidente, en este accidente de tránsito, donde estaban todas las monjas, ella fue la única que realmente salió afectada. Tuvo lesiones en las 2 piernas y una fue el fémur. Ella le dice a la monjita, entre todo este caos, le dice a la otra monjita, no sé cómo se llama, hermanita, no se te vayan a olvidar mis piernas. O sea, por favor. O sea, todo el mundo una tragedia. Sentido de humor. Ella tenía demasiado sentido del humor siempre, o sea, esa alegría. Entonces, claro, ese era uno de sus carismas. No te conté los 5, ella tiene 5 carismas que eran como que la característica. Cuenta, entonces tenemos la Eucaristía y los sacerdotes, que ese se cuenta como el máximo de la congregación. Ella tenía el carisma de la alegría, lo ponen así como que de los primeros, porque parece que era una persona muy alegre, siempre con una buena actitud, con una gran templanza, y como que no, sí, una gran templanza, esa es la palabra. Tenía el carisma el desapego, se llama despropiación, se llama. La despropiación, porque ella decía que mientras ellas más se vaciaban de las cosas del mundo, ella decía que la riqueza era un don, y que ella llevaba la pobreza con alegría, porque ella tenía que vaciarse de las cosas materiales del mundo para realmente poderse llenar de Dios. Entonces decía que lo que pasaba es que cuando uno se llenaba de todas estas cosas materiales, se formaban como unas redes en tu corazón que no dejaban que entrara Dios a vivir en ti. Entonces, claro, ella todo lo que ella le entraba, ella lo daba, porque para ella era vivir para Dios. Entonces, claro, la otra carisma de ella era hacer la voluntad de Dios, siempre, todo, y tener esa voluntad de niña, que ella dice, para mí es muy importante que no seamos niños, porque es la única manera que te puedes abandonar a Dios, porque confías en Él. No importa lo que pase durante el día. O sea, no importa lo que te esté sucediendo, no importa la alegría, la tristeza, la adversidad, pero si tú estás en manos de Dios y abandonada a Dios como un niño, obviamente todo va a pasar. Tienes fe y confianza. Pues tienes confianza en Dios. No. Entonces, muy bello. Y la última, por supuesto, la caridad al prójimo, el amor al prójimo, sí. Bueno, mejor dicho, esto fue una clase para que se den cuenta de, primero, que sí es posible, que nos lo está contando un familiar, y que qué belleza eso de vaciarse para poder llenarse de las cosas de Dios. O sea, hay que quitar, a veces esas son barreras, ¿no? Que nos impiden ver con los ojitos de Dios, como digo yo, las gafitas de Dios. Claro, y sobre todo para nosotros en el mundo, que para nosotros es muy difícil. Sí, hay mucha tentación, a mí Corina. Este tema de leer sobre ella me encanta porque de alguna manera uno trata de imitarlos. Ellas imitan a Cristo, uno quiere imitar a Cristo, pero la verdad que vivir en este mundo uno está lleno de muchas cosas. Entonces yo siento que es un poquito más fácil leer sobre los santos, o sea, imitar a los santos, porque son personas como uno. O sea, porque a Cristo tú lo ves como Dios. Correcto. Sí. Entonces, claro, cuando tú lees sobre los santos y ves que pasaron lo mismo que tú, que tuvieron un hermano, que tuvieron una mamá, que no tuvo un brazo. O sea, es más, mi tía es la primera o la única santa que yo he leído que le falta un brazo. O sea, que le falta un miembro. Imagínate. No conozco otro. Pero fíjate. No sé si tú.
No, yo no, fíjate que tampoco he escuchado. Y he leído, me gusta mucho leer sobre los santos y pienso que me identifico contigo porque es la manera como los vemos más cercanos, más humanos como nosotros, porque tienes razón, uno Jesús dice, Dios mío, pero es que Jesús era mitad divino, mitad hombre, la Virgen María. Pero entonces tú ves de pronto, ahora tú que es tu tía, dice uno, qué belleza. Y son los referentes que Dios nos regala, porque ellos son un regalo de Dios. Cada santo que tenemos es un regalo de Dios. Ahora empieza entonces esta maravilla, ella fallece, pero empieza una historia nueva de Madre Carmen y la beatifican, ¿no? Sí. Pero yo hago una pregunta, ¿cómo recibe la familia una noticia tan importante? Porque es que, te lo juro, yo trataba de decir, ¿qué sintió esta gente cuando lo llaman y le dicen, bueno, va a empezar aquí un proceso? Es que fue creciendo en nosotros, es algo que tú no... O sea, se lo esperaban. No, es que tú no te lo... o sea, si yo estoy contigo y tú eres santa, yo no me estoy imaginando que tú vas a los altares, al camino. O sea, no, es como... tú creces con ellas y alrededor de ellas. O sea, yo crecí, todos mis primos y todos mis hermanos crecimos alrededor de mis tías. Entonces te dicen que van a un proceso de canonización, uno casi que no entiende. Además que uno no tiene esa cultura. O sea, esa cultura, acuérdate que uno como que uno estudia el catecismo, pero canonización, beatificación, son todas palabras nuevas que empiezas uno como a utilizar, ¿no? Entonces, tu tía va por la canonización, tu tía es venerable, ¿mi tía es qué? Venerable. No, tu tía es sierva de Dios, ¿qué? ¿Mi tía es qué? Y ahora es beata, y ahora ya viene, y tú dices, Dios mío. De Dios, ajá, sí. Entonces ahora, no, yo me acuerdo la primera vez que me contaron el milagro, me lo contó Trinet Durán, que es el primer milagro del brazo, ella en primera persona, la primera vez que me contaron el milagro, porque yo me la conseguí en la misa de mi tía Carmen, y dice, ¿qué hace esta señora aquí? O sea, como yo veía que no era familia, yo vivía aquí en los Estados Unidos, llego para la misa de mi tía muy empoderada, o sea, así como que llego a la misa de mi tía, y de repente una señora que no sé quién es. Y ella fue el primer milagro. Ella fue el primer milagro, pero ella ya estaba involucradísima en la iglesia y con mis tías, ella iba a caber, o sea, ella tenía que estar más ahí que cualquiera de nosotros. Pero yo, claro, yo entro como a la iglesia que sentía que era la iglesia de nosotros, o sea, porque el Colegio Belén, que es donde ella está enterrada, era como el centro de reunión donde vivía mi otra tía, donde ella siempre iba a descansar, donde sale el milagro, ella tenía su cuarto ahí, donde era como la sede en Caracas, en la capital, y todos nosotros vivíamos ahí. Entonces ahí nos bautizamos, ahí hicimos la primera comunión, ahí nos casamos, ahí íbamos, ahí estudié, yo llegué a estudiar ahí, iba mucho. Entonces, claro, para mí cuando yo sabía quién eran todas las monjitas, entonces claro, cuando yo llegué a esta señora muy en primera fila, porque generalmente la primera fila eran para las monjitas, no sé cuántos, los familiares, y yo la veo ahí sentada así como, y entonces claro, me la acerco y digo, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Y quién eres tú? Y entonces ella me empieza a contar, y yo así con los ojos, pero, o sea, no me podía creer lo que me estaba contando la señora, y yo decía, Dios mío, o sea, ahí empecé a entender, y me imagino que todos los primos y toda la familia ahí tuvo su propio proceso de ir entendiendo, creo que algunos tuvieron el proceso en la beatificación, porque realmente es increíble, y como te dije al principio del podcast, cuando yo llegué a la beatificación para mí fue, wow, o sea, esto es una beatificación, me di cuenta lo grande que era mi tía, ya la empecé a ver grandísima y fui a tomarle fotos a su cuarto. Wow. ¿Me explico? Entonces es una cosa que va creciendo en uno va aprendiendo con el proceso. O sea, yo fui aprendiendo con el proceso, fui aprendiendo sobre los santos, fui aprendiendo sobre las reliquias, fui aprendiendo sobre todo esto, porque además yo soy un poco apasionada, entonces como que me apasioné con el tema, porque era un misterio, porque a mí me gustaba todo lo misterioso, y esto es perfecto, un misterio en mi familia, o sea, wow. Entonces me metí por ese camino a investigar y a ver y a sentir, ¿sabes? Y además que lo tenía muy ahí, era como muy accesible, ¿no? Entonces, claro, todos hemos ido aprendiendo con este proceso, y creo que a todos nos ha ido tocando de alguna forma a toda la familia, y por consiguiente a los amigos, y así hemos ido, es como una gotica, como digo yo, que la ponen en el mar y en un lago y se amplifica. Entonces, yo voy a buscar esa foto y la voy a poner en un lugar, porque es que cada vez que pienso en el proceso, pienso en esa misma foto, una foto que tengo que se amplifica. Entonces, y es lo que hacen los santos. Para mí es increíble que mi tía esté ahorita, cuando José Gregorio, mi tía era devota a José Gregorio. Entonces, es el mismo tiempo que yo tengo con mi tía en vida. O sea, mi tía vivió a José Gregorio pequeño y vivió su fama santidad y era devota a José Gregorio. Qué belleza. Lo mismo que te puede estar pasando a ti. Tú acabas de saber de mi tía, o a mí, que yo supe de mi tía, y ahora mi tía crece y va a empezar a crecer en mí. Claro, José Gregorio ya tenía millones de milagros, mi tía está empezando su carrera, como digo yo, de santa. Ahora vienen muchos. No, yo estoy impresionada la cantidad de milagros que veo desde ya. No los dos famosos que están allá, que las podemos buscar. Los del proceso, digamos. Los del proceso los podemos buscar y están todos ahí en internet. Pero todos los milagros de trajetelones que pasan todos los días y que uno ve, entonces dices, wow.
¿sabes? Y bueno, y me imagino que seguirá y seguirá, y como le decía yo a mi hijo le decía el otro día, aprende la vida de tu tía, porque el día de mañana yo no voy a estar, y tú vas a tener una tía santa, así como tú ves a San Francisco de Asís, así va a estar tu tía, pero tu tía está comenzando. Entonces, como que aprende, abraza lo que tienes, porque nadie tiene una tía santa. Totalmente. O sea, para mí es wow, o sea, un honor, no me lo creo, todavía no. O sea, es una cosa como que, no, sí me lo creo, impresionante. Te lo me crees impresiona. ahora, porque fíjense que este podcast empieza de ella hablando de la colonización y de todo, que ella decía esto qué es, y hasta las palomitas, o sea, todo. Yo me imagino, esa era como una película en cámara lenta. Claro, no, eso es la canonización, no hemos llegado a la beatificación. La beatificación es otro golpe en mi vida, porque es como la realización de la grandeza de mi tía y tan chiquitica que era ella, porque no quería ser vista. Hay un dicho de ella que dice, yo no quiero ser vista. Papá le dice a Jesús, yo voy a hacer lo que tú quieras, yo me voy a abandonar a ti totalmente, pero que no me vean, porque a los grandes les ponen muchos obstáculos, y así yo puedo lograr mis metas. Ay, qué humildad. Qué belleza. No me vean, no quiero que nadie me vea. ¿Qué se iba a imaginar ella? Yo la veía en el Vaticano puesta, de ese tamaño, y yo la veía y decía, yo no puedo creer que mi tía está allá arriba puesta, porque yo me acuerdo de su pequeñez. O sea, eso es algo que ella sí reflejaba, su humildad y su pequeñez, y además era chiquita. Entonces, cuando tú ves a tu tía montada en los altares, en aquella magnitud, 80,000 personas, todo el mundo vestía con pañuelos, ¿sabes? Con gorras, la tía Carmen, bueno, la tía Carmen, la madre Carmen Rendiles, José Gregorio, sí, no. Tú dices, Dios, mira dónde llegó, a través de pequeñas obras, a lo mejor hizo obras muy grandes, pero muy calladitas. ¿Sabes? No, ella no le interesaba la fama, ella no quería ser famosa, ella no estaba buscando eso, ella estaba buscando glorificar a Dios. Mira qué importante. Mejor no lo pudiste decir. Fíjate tú, en esa pequeñez fue que hizo grandes cosas, pero claro, nuestro Señor la quería para grandes cosas y ahora la tenemos ahí para que interceda por nosotros. Me voy con cosas personales, me encanta todo lo que nos has contado, vamos llegando al final del programa. ¿Qué cambió en Corina? ¿Y qué sientes que es el regalo más grande que te deja Madre Carmen, esa tía, después de todo esto que ha sucedido? Ese ejemplo, esa revelación de que se puede llegar a ser santo, porque obviamente yo estoy muy lejos de la santidad, pero ves como una lucecita allá al final del túnel y tú dices, wow, o sea, déjame tratar de imitarla. O sea, su vida y la vida de todos los santos que he venido estudiando, gracias a ella, te dan como ese camino. Además, ¿qué me deja ella? Me deja, una de las cosas más grandes que he aprendido de estos caminos es que te da mucha paz. Entonces vas caminando en paz, abandonada al Señor, abandonada a Dios. Su ejemplo de vida, su sencillez, a mí eso me ha marcado muchísimo. Su pequeñez me ha marcado muchísimo, porque el contraste fue muy grande en la canonización de mi tía, fue muy grande. Cuando yo vi lo grande en verdad que era, ya la sentía grande, pero cuando lo vi lo grande yo dije, o sea, wow, qué belleza, porque además todos los santos, cuando tú lees sobre todos los santos, todos son súper humildes, todos hacen ayuno, tú los ves a todos, ¿sabes?, caminando despojados de todas las cosas del mundo y mirando siempre a Dios, porque es como que me enseñó, sí, hay una eternidad, para allá vamos, y es de verdad. No sé, lo siento así, es verdad. Mira cómo terminamos de bonito con esta reflexión de Corina, porque tú dices lo que quizás muchos nos pensamos, eso es inalcanzable, no se puede, pero tú eres, con tu tía, testimonio vivo de que sí podemos tener esos familiares santos, y aquí es donde viene yo creo que la invitación que tú acabas de hacerle a toda esta audiencia, que es, usted también puede ser santo. Madre Carmen no nació siendo santa, nació con discapacidad y fue luchando contra cada obstáculo. ¿Qué mensaje le quieres dejar a toda la gente que te está escuchando? ¿Qué crees que Madre Carmen, si estuviera aquí, le regalara a ellos? ¿O qué sientes en tu corazón que le puedes dar a alguien que quizás en estos momentos está en una situación de duda, de incertidumbre, o que su fe está débil? Que confiemos en Dios y hagamos las cosas para la gloria de Dios, no para la gloria del mundo. En el momento que tú haces las cosas para Dios, todo fluye, porque Papá Dios siempre va a estar ahí, cargándote y llevándote. Lo que pasa es que tenemos que tener fe. Cuando tú haces las cosas para la gloria de Dios, estás confiando en Dios. Así que tenemos que confiar en la voluntad de Dios. Yo creo que eso es lo más grande que tenemos que saber para tener paz en las adversidades. Corina, muchísimas gracias por venir, por decirnos que sí, por traer esta reliquia maravillosa, esa imagen de tu tía, por
abrir esa ventanita a la intimidad y al alma de Madre Carmen, porque hoy conocimos cosas que quizás no sabíamos de ella y que nos hacen pintar nuestro propio retrato de esta santa. Qué orgullo, y te felicito a ti y a toda la familia, porque qué alegría poder tener un ser humano que les deja un legado enorme, como digo yo, un manual de instrucciones para lograr ese camino tan bello de la santidad. Gracias por inspirarnos con tus palabras. Es obvio que estás en tu proceso maravilloso y lo podemos ya palpar, así que gracias por regalarnos también de tus reflexiones y de lo que has aprendido. Gracias a Madre Carmen, porque yo sé que ella está aquí intercediendo por nosotros. Gracias a Madre Carmen, definitivamente. Totalmente. No, gracias a mí, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y quiero con esto dejarles esa invitación, como les dije. A lo mejor tú puedes ser el santo, no te pongas a buscar a veces afuera, tú puedes ser. Utiliza estos referentes, lee más acerca de los santos. Lo que nos regala hoy Corina es una realidad. Tenemos que educarnos, formarnos como católicos. Claro. Ella también tenía sus pilares como Padre Pío, como José Gregorio. Nosotros también. Madre Carmen es una nueva santa, ya sabes un poco más de ella, lee más, prepárate y lucha por acercarte cada vez más a Dios. Al final del día sabemos que cuando estemos cerquita de la paz que Él nos da, no nos la quita absolutamente nadie. Eso es lo que queremos, vivir en paz. Y quiero cerrar con una oración pidiendo por la intercesión de Madre Carmen y decirte hoy, Santa Carmen, que intercedas por Venezuela. Amén. Pedirte que lleves esta oración a nuestro Señor Jesucristo para que Él en su infinita misericordia traiga a esa nación paz, bienestar, líderes que velen por los derechos de todos y, por supuesto, que ponga orden en ese país. Amén. 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 Gracias por estar con nosotros. Las puertas de Entre lo Humano y lo Divino siempre estarán abiertas para ti. El título. Que Dios te bendiga. Amén. Y sé que te voy a seguir viendo en el camino para seguir aprendiendo y creciendo en la fe. Como les digo siempre a todos, recuerden que aunque lo engañoso es atractivo, señores, siempre será mejor elegir lo correcto. Hagámonos chiquiticos como Madre Carmen y aprendamos de esa humildad. Que Dios nos bendiga y que la paz y el amor del Señor no nos falte. Hasta la próxima.